Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Y estamos en la disposición de seguir nuestro estudio bíblico en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, comenzando en el versículo 15. Y demos gracias a Dios por su preparación, su palabra y el mantenimiento que nos da hasta este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a estar en tus pasos, Dios mío. Gracias por este día que nos brindas para poder estudiar tu palabra, que pueda hacer obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo estamos pidiendo. Amén. Gracias a Dios que continuamos con los estudios bíblicos. Y esperamos también que el día domingo a las 10 en punto nos estemos uniendo en oración para escuchar también la palabra de Dios. Todos juntos este domingo a las 10 de la mañana. Bueno, comencemos en el versículo número 15 del capítulo 1 de Filipenses. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Es un detalle que nos muestra el apóstol Pablo, que la predicación, la cual todos los cristianos estamos llamados a predicar la palabra de Dios, dice ahí la misma palabra, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Se predica por contienda, dice. Y desde ese tiempo, desde ese siglo ya existía la controversia, la contienda. Unos por amor y otros por contienda, es decir, para hacer algo, ¿verdad? Y quienes lo hacen por contienda es tal vez para ver quién es mejor, quién tiene más miembros, quién tiene los mejores miembros, los mejores hermanos en su grupo. Y también hay contienda por doctrinas que vienen de hombre, ¿verdad? Que si hay que hacer esto o no hay que hacer. Y tal vez en la Biblia está escrito, pero la interpretación que da el Espíritu Santo, cuando le buscamos de verdad, nos da el sentido de la palabra, el espíritu de la palabra que estamos leyendo o analizando. Pero otros, tal vez, como digo, por doctrinas de hombre, ¿verdad? La acoplan, la moldan a la conveniencia de las personas. Entonces esto causa contienda en el cuerpo de Cristo. Y otros son llevados por la vanagloria, ¿verdad? Es decir, que a través de estar mencionando el nombre de Jesús, la gloria no se le da a nuestro Señor Jesucristo, sino que es la gloria para los hombres. Hombres que les aplauden, hombres que los admiran y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Pero la gloria debe ser totalmente para nuestro Señor Jesucristo. Nuestra admiración debe ser para el Señor Jesucristo. Todo los sentimientos que podamos tener, no encauzarlos hacia un hombre, sino hacia la vida de nuestro Señor Dios Todopoderoso, manifestada en Jesucristo. Entonces, también eso es motivo de contienda, que muchos son llevados por la vanagloria y son usados por el enemigo para causar la división en la iglesia, lo cual no debe de existir dentro de nosotros, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno, unido, no puede estar dividido. Dice ahí también en ese versículo que otros lo hacen por buena voluntad. Lo hacen con humildad, lo hacen sin arrogancia, lo hacen con humildad, lo hacen por convicción, es decir, no por conveniencia, sino por convicción. Están convencidos del Evangelio, de que llevar la palabra de Dios hacia otras personas es lo mejor que se puede hacer. Y también estos que lo hacen por buena voluntad, lo hacemos también, porque me incluye ahí, por buena voluntad, no por contienda. Lo hacemos en obediencia a Dios. Ya nos dio un mandato de ir a predicar a todas las naciones, ir y predicar a todas las naciones, dice Mateo 28, 18, Marcos también, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces lo hacemos por obediencia a Dios y también se predica a Cristo por buena voluntad,
manteniéndose fiel en todo, manteniendo la unidad del cuerpo de Cristo, que es también parte fundamental de la predicación. La predicación sirve para llamar a las personas, llamar a los inconversos a reconocer al Señor Dios Todopoderoso como su único y suficiente Salvador y mantener la unidad dentro de la iglesia. Es decir, funcionar como un solo cuerpo. Entonces, ya en tiempos del hermano Pablo, ya existía la división, ya existía la contienda. Versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y hay personas que lo hacen por contención, por contienda, es decir, por causar malestar a otra persona. Se predica en contra, tal vez, de las doctrinas del Señor Jesús para causar molestia y contienda. Y eso el hermano Pablo estaba diciendo para añadir más dolor, más aflicción, ¿verdad?, a su vida. A las prisiones que él estaba padeciendo. Ya estaba padeciendo prisión, estaba en la prisión y eso ya era un martirio para él. Y escuchar que se estaba contendiendo allá afuera con los hermanos por doctrinas, por palabras que se habían dicho, todavía eso añadía aflicción al hermano Pablo. Entonces, hasta la actualidad hay gente que por contienda lo hacen, por contender, y eso es un espíritu que puede llamarse de legalismo, digamos, que se meten a defender, a hacer palabras, a decir palabras, legalizándolas. Entonces, de ahí viene ese término legal, ¿verdad? Y no palabras de gracia y de perdón, que son las que nuestro Dios Todopoderoso está predicando, que prediquemos. La gracia y el perdón a través del Señor Jesucristo. Entonces, esto incide en la obra de Dios por medio de la iglesia. El testimonio se ve afectado. O sea que por unos que están tratando de llevar el evangelio por contienda, ¿verdad?, se ve afectado todo el cristiano, se ve afectado el testimonio de la iglesia. Entonces, de nuestra parte será mantenernos dentro de los límites que la Biblia nos permite para predicar la esencia del evangelio, no estarle añadiendo ni quitando a conveniencia para causar un problema a los demás. Debemos de predicar, debemos de hablar el evangelio conforme a la palabra de nuestro Dios. Y la esencia misma será, pues, leer el versículo, leer los versículos, leer la misma palabra para las personas. Eso no causará contención o contienda. Versículo 17. Dice la palabra, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Se ponía Pablo en el aspecto de no contender, no luchar o atacar con la palabra, porque ella misma tiene poder, sino para la defensa de las verdades que él estaba recibiendo y revelando a través de estas cartas. Conocemos a nuestro Dios a través de la Biblia, a través de su misma palabra escrita, que el Espíritu Santo inspiró a hombres para que escribieran y pudieran transmitirnos estos documentos a nuestra vida y a través de ello conocer a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios justo, es Dios justo. Y a través de ello es que aprendemos que las cosas nuestro Dios nos las da y que las vivamos justamente. Entonces, ese versículo narra que por amor está haciendo nuestro Dios llevar la palabra a través de cada uno de sus siervos. Si no tuviéramos amor, creo que no hablamos de la palabra. No fuéramos obedientes a nuestro Dios para poder hablar de la Biblia. No fuéramos obedientes para ir y predicar el evangelio. No fuéramos obedientes para estar en una congregación y llevando la palabra a cada uno, tratando de explorar y explicar
el significado de la palabra de Dios según su verdad. Si no tuviéramos amor, no hiciéramos eso. Si careciéramos del amor, fuéramos desobedientes a la palabra de Dios. No nos importaría la palabra de Dios. No nos importaría lo que los predicadores nos hablan. No nos importaría estar escudriñando la palabra de Dios. No nos importaría estar comunicándonos con Dios. Eso es simbolismo de la falta de amor. Pero el hermano Pablo, como muestra aquí, él vivía con gran amor. Y dice de los predicadores, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces, el deseo de misericordia a los demás es producto del amor. Es gratitud también hacia Dios y a las personas que vemos y con quienes actuamos. Tener esa gratitud. Pero por supuesto que la verdad debe de imperar. Debe de imperar en la vida de los cristianos. A veces preguntamos a un hermano, ¿verdad?, alguna cosa que es comprometedora, pero evade la pregunta, evade la respuesta, o tal vez da una respuesta que no es verdad. Entonces, necesitamos ser asertivos con una respuesta de verdad, que para eso nos ha puesto Dios. Porque Dios dice ahí que no le gusta mucho, no le gusta la mentira. Entonces, estamos puestos para que la verdad impere, tal como decía nuestro Dios a través del hermano Pablo, ¿verdad? Para que Él esté puesto para la defensa del Evangelio. Porque hay muchos que detractan el Evangelio. Muchos tratan de opacar, de doblegar y quizás hasta de borrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que aún en aquellas épocas oscuras, en la antigüedad, siglos XV, XIV, siglos tempranos de nuestra era, la Biblia, la palabra de Dios y sus anunciantes, sus anunciadores, sus apóstoles y atalayas, ¿verdad?, quisieron ser silenciados, pero Dios siempre se reserva hombres y mujeres para seguir adelante con el Evangelio. Y hoy en día, la palabra de Dios está por todos lados. Gracias a Dios porque podemos escucharla por la radio, ver por televisión predicaciones, en el internet estar escuchando palabra de Dios por todos lados. Y eso no se puede detener ya, que el anuncio del Evangelio está sobre toda la tierra. Así es que el Evangelio es anunciado por todos lados y debe ser causa de gozo el anuncio del Evangelio por doquiera. Nos alegra escuchar que hay cristianos dentro de los gobiernos, hay cristianos dentro de los hospitales, hay cristianos dentro de todos los medios de información, hay cristianos dentro de las profesiones, hay cristianos por todos lados y eso debe ser motivo de gozo porque la humanidad está percibiendo el Evangelio. Versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice el versículo 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Una cierta vez mencionó nuestro Dios que anunciáramos el Evangelio. Le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos en ese entonces, que anunciara el Evangelio. Y si no lo anunciaban ellos, ¿verdad?, aún las piedras anunciarían la palabra de Dios. Y nos gozamos que la palabra de Dios esté imperando por todos lados, esté progresando por todos lados. El apóstol se gozaba en sus prisiones de que la palabra de Dios corriera, aunque hubiera controversia o contienda o hubiera oposición. Pero era motivo más para que se expandiera el Evangelio por todos lados. Igual en nuestro tiempo. No importa que haya oposiciones, no importa que haya contravenciones, pero que mantengamos los cristianos la unidad y que el Evangelio sea anunciado por todos lados.
Ese es motivo de gozo para nosotros, la iglesia, y de mayor motivo para nuestro Señor Jesús. Lo que Él plantó y fundó hace 2000 y algo de años, todavía perseveran sus enseñanzas y la iglesia por la cual Él pronto vendrá. Hasta aquí llegamos el estudio de la palabra de Dios y espero que edifique su alma, su vida. Nos estaremos viendo este día domingo próximo a las 10 de la mañana. Recordemos, debemos de estar congregados y a las 10 en punto, no después, no en la tarde ni en la noche, sino que a las 10 de la mañana. Hasta pronto, hermanos, que el Señor les bendiga.